A los mártires de Trujillo, a las familias que aún buscan respuesta y a quienes se niegan a aceptar, la verdad siempre prevalecerá. Era la década de los 80 y 90, un tiempo de miedo, donde el silencio era más seguro que las palabras y la justicia parecía un sueño imposible. Entre 1988 y 1994, más de 300 vidas fueron arrebatadas en una cadena de horror que llevó consigo a campesinos y líderes comunitarios. El padre Tiberio Fernández fue un sacerdote comprometido con la justicia y el bienestar de su comunidad. Jugó un papel crucial en la historia de la masacre de Trujillo, pues su misión fue mucho más allá de la fe, se convirtió en la voz de la esperanza. Aquí se hace memoria de la masacre o el genocidio de la Unión Patriótica, que se calcula que más de 5.000 militantes de este partido político, que fue la alternativa a la guerra, el gobierno de Belisario Betancur, inmediatamente fueron masacrados sistemáticamente por el solo hecho de ser militantes o personas que fueron elegidas popularmente en los consejos municipales, las alcaldías, las diputaciones, el Congreso. Todos fueron masacrados. Solamente escaparon 2 personas que tuvieron que exilarse en otros países de los elegidos popularmente. A veces la memoria se va perdiendo y en tantos años nos separan ahora de la masacre de Trujillo. Muchas veces las generaciones que van pasando, muchos de los testigos murieron y la memoria, la historia de lo que ocurrió se va perdiendo poco a poco. Estamos aquí en la tumba del padre Tiberio Fernández. Era el párroco de Trujillo en esas circunstancias. Él, desde que fue nombrado párroco, él tenía un proyecto muy claro de contribuir, de llevar a su pueblo a la búsqueda de un mundo mejor, de un mundo más justo. Por eso fue creando una serie de cooperativas de producción, 20 cooperativas que le iban dando posibilidades a los campesinos de evitar ese comercio explotador, ese comercio de intermediarios, y que les hacía dueños y señores de su trabajo productivo. Y al mismo tiempo organizaba la denuncia de las mayores injusticias que se estaban cometiendo en el pueblo. Y en esa denuncia él fue organizando también la protesta. Llegó a su clímax en la gran marcha campesina del año 89, en que fue duramente reprimida por la fuerza pública, e inclusive los carros en que se traía la comida para alimentar a los campesinos que venían de todas las veredas a protestar, sus llantas fueron baleadas por el ejército. Cuando llegaron al parque de Trujillo, el ejército baleó también los transformadores para que se fuera la luz, y en esa oscuridad ellos poder
asesinar a muchas personas. En ese momento tan difícil, el padre Tiberio abrió el templo para que se metieran al menos allí todas las mujeres y los niños que estaban participando en la marcha, que en ese momento estaban en gran oscuridad y en gran pánico por la balacera que comenzó a realizarse en medio de la oscuridad. Después se supo por documentos que se consiguieron que los cuerpos de seguridad del Estado se valieron de ese gesto del padre Tiberio de abrir la iglesia para que entraran las personas más desprotegidas y se protegieran allí, y él por la puerta de la sacristía les entró comida, mercado para que pudieran pasar esa noche. Eso hizo que los cuerpos de seguridad enviaran cables a el Ministerio de Defensa, acusando al padre Tiberio de ser un guerrillero, de que estaba patrocinando la protesta. Y para ellos patrocinar la protesta era ya inscribirse en los movimientos guerrilleros. Desde ese momento la persecución contra el padre Tiberio se intensificó muy fuertemente. Después de esto, los grupos que en ese momento estaban coordinados entre la policía, el batallón Palacé de Buga y los dos narcotraficantes grandes que financiaban grupos armados de jóvenes del pueblo, empezaron a hacerle una persecución intensiva. En la última Semana Santa lo fueron a buscar en carros con gente armada. Lo que lo salvó en ese momento fue las cualidades que él tenía de gran conductor, y él huía en el carro de la parroquia, huía a unas velocidades muy grandes y se pudo escapar varias veces de la muerte o de la desaparición. El obispo de ese momento se dio cuenta de toda esa persecución y lo llamó y le dijo que para proteger su vida él debía irse del país. Y allí fue donde, en el momento en que el padre Tiberio pronunció aquella frase heroica ante el mismo obispo, diciendo que él no iba a repetir lo que decía el Evangelio, de que el mal pastor huía cuando veía llegar el lobo, que él no iba a huir. Precisamente en el momento en que el lobo estaba devorando a sus ovejas. Y muy pocos días después, los victimarios pues se valieron de un gran amigo de él, que era benefactor de la parroquia, que ya se había trasladado por temor a Tuluá. Fueron y lo asesinaron con la seguridad de que el padre Tiberio iba a presidir sus exequias. Y así fue. Él presidió las exequias con 3 colaboradores de la parroquia, y en el regreso de las exequias de don Abundio lo atraparon, lo desaparecieron. Al otro día o a los 2 días se encontró el vehículo de la parroquia junto al río, y después apareció el cadáver del padre Tiberio terriblemente mutilado. Se le reconoció porque un tiempo antes él había tenido un accidente, se había quebrado una pierna y le habían puesto una prótesis,
y esa prótesis fue reconocida por sus familiares y sus conocidos y se pudo identificar porque realmente el cadáver ya no tenía cabeza, ya no tenía manos, ya no tenía pies, estaba completamente mutilado y sin embargo los otros 3 acompañantes de él que fueron desaparecidos junto con él nunca aparecieron, los cadáveres de ellos nunca aparecieron.